Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de hacer que las cosas pasen en tu consultorio o tu negocio del área de la salud. Hoy, como todos estos lives de hacer que las cosas pasen, pues te voy a contar o vamos a tener acá un par de invitadas súper especiales que vienen a contarnos esa historia de cómo hacer que las cosas pasen en su consultorio o su negocio del área de la salud. Así que qué bueno que estén por acá, veo que están llegando. Vamos entonces a unir a este par de invitadas que tenemos. Acuérdate, Blanca y Melissa, que debes enviarme la invitación para... Aquí ya están. Creo que son estas dos. Espero que no sea otra Melissa. Aquí están las dos, entonces ya listas para que nos unamos a este espacio. Acá. Sí. Listo, listo. Ya. ¿Cómo estás, Melissa? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. ¿Tú cómo vas? Súper. Espera, tenemos a Blanca. Dale. Aquí. Estoy acá jugando con el espacio otra vez. ¡Súper! Listo. Ahí estamos las tres. Bienvenidísimas. Súper. ¿Cómo están? Hola, Blanca, ¿cómo has estado? Bien, Clara, ¿y tú cómo vas? ¿Me Todo muy escuchan bien. bien? Sí. Estoy sin micrófono. Nada, está perfecto. Perfecto. Ok. Perfecto, te estamos oyendo perfecto. Y Melissa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper bien. Ah, bueno, pues Todo en primero, orden. Yo bueno, con qué cara de rico. jornada maratónica en la mañana, pero aquí está. Yo sé, gracias, gracias por hacer un par en esa jornada. Hoy viernes, a esta hora, que yo sé que el tema no es tan fácil, le decía a Melissa y yo no, dile a Blanca que se tome un café, que respire y ya nos vemos entonces después. Bueno, no, Dale. pues nuevamente en serio, gracias por este espacio, por unirse acá las dos. Primer live de hacer que las cosas pasen con dos personas. Así que me encanta tenerlas a las dos por acá en vivo. Primero, entonces, empiecen por presentarse. Siempre me gusta que sean ustedes mismos que se presenten. Bueno, te cuento, mi nombre es Blanca Muñoz, yo soy pediatra, yo soy barranquillera, pero realmente vivo hace más de 20 años en Cartagena. Mi esposo, que también es pediatra, es cartagenero y por eso yo siempre cuento la historia que termino en Cartagena por él. Ok. Eh, Hicimos nuestro pregrado en Barranquilla, en la Universidad del Norte, nos fuimos a hacer especialidad en Buenos Aires, estuvimos 3 años y medio más o menos haciendo pediatría, Ujú. y llegamos a Cartagena y empezamos a trabajar como pediatras, realmente bastante rápido. Sí. Mi esposo desde que llegamos trabaja pues con el Hospital Naval y yo empecé a trabajar a los pocos meses de haber llegado con Salud Total, Ujú. la EPS, y trabajé muchos años, 13 años en Salud Total, después trabajé también un tiempo en el Hospital Naval, con algunas otras EPS por poquito tiempo, pero realmente mi trabajo durante todos esos 13 años fue con Salud Total, como Ujú. pediatra también. Y mi esposo y yo siempre teníamos como pues esas ganas de ejercer como pediatra pues en un consultorio propio porque pues vemos todas las dificultades que se pueden presentar pues en cuanto a probablemente calidad de atención, en tiempo de atención, cuando trabajas en este tipo de instituciones. Sí. eh, y empezamos como a indagar, pues a planear pues nuestra consulta pues particular, por decirlo de alguna Sí. forma, hace ya también bastante tiempo. Y empezamos a tener pues consultorios, como los dices tú, pequeñitos, no organizados, como Ujú. cada quien atiende pues según lo que llegue. Sí. Y, y bueno, inicialmente nosotros le decíamos que era un hijo más, Ujú. porque era el consultorio que tocaba también mantener, pero pues te puedo decir que realmente para nosotros ha sido, o sea, para nosotros es más, te puedo decir que hasta inicialmente decíamos que podía ser un hobby,
porque es Ajá, ese espacio, yo le digo a mi lugar de trabajo, mi segundo lugar favorito realmente. Para total. mí es ese espacio que si yo no estoy en mi casa, estoy en mi trabajo y estoy feliz. Ujú, Entonces, tener ese consultorio también aparte, a mí me generaba más felicidad que mi trabajo en la claro. EPS como tal, pero pues la EPS te daba la seguridad económica que uno muchas veces necesita ya cuando tienes hijos. Ujú, Entonces era esa como esa ambivalencia y bueno, duramos algún tiempo así. Y la otra oportunidad que vimos es que muchas veces, sobre todo Gerardo, en el Naval, tienes pacientes que a veces te preguntan, usted atiende por fuera o de pronto niños que están enfermos y que necesitan que sean vistos de pronto el mismo día sí. o que sea una atención muy, muy rápida y oportuna. Ujú, Y bueno, se visualizó tener el servicio de atención de consulta prioritaria sí. y ahí es donde nace pues como tal la IPS que Ujú, tenemos actualmente y que comenzó, vamos a tener 10 años ahorita en el 2025, o sea, comenzamos en el 2015 sí. en la sede que estamos actualmente y como te dije también, comenzamos, yo creo que no, tres locos en un sueño, pues. Y inicialmente mi esposo, pues él se creía el contador, el secretario, el administrador de empresas, el todo. Entonces, incluso Ajá, una secretaria que le decía el de todito ajá, total. porque es así. Entonces, bueno, ahí inicialmente yo te puedo decir que a las malas se fueron aprendiendo muchas cosas, que Ujú. bueno, nos hemos recuperado de eso, pero yo digo que si nosotros hubiéramos hecho un curso contigo antes de haber iniciado la IPS hace 10 años, yo creo que no nos hubiera pasado todo lo que nos pasó. Ay, pues no, pero gracias. Dale, Melissa. No, iba a decir que todo es aprendizaje. Es cierto, Ah, total, sí. total. Sí, no, yo también creo lo mismo y bueno, pues te agradezco que nos hayas contado así toda la historia de una completa. Si quieres, Melissa, preséntate un poquito tú para que entendamos quiénes son las tres y ya hablamos un poquito de esa historia que me encanta. Ok. Bueno, yo soy Melissa Osorio, yo soy administradora de empresas Ujú, y pues me sumé al sueño de ellos. ujú, Estoy trabajando pues en la parte administrativa, yo administro la IPS ujú. y pues estoy encargada de todos los procesos administrativos, comerciales, también hay un poquito de todo y bueno, apoyando a sacar este sueño adelante. Ok, me encanta como te voy a decir lo mismo que te dije el día que te conocí, y es que me encanta conocer otra loca administradora igual que yo. En esta Eh, vaca loca. Total, total, porque definitivamente sabemos lo que significa trabajar para médicos y profesionales de la salud y trabajar desde Claro. adentro, en ese día a día, en esa velocidad, en ese montón de frentes que tenemos en salud, porque si bien Blanca contaba, digamos que el proceso de emprendimiento que puede sonar normal y otro sector dirá, ah, pues sí, así empezamos todos los emprendedores y creo que ahí nos ponemos de acuerdo, pero definitivamente salud tiene muchísimos frentes Sí, empezando por el tema de normatividad y el de manejo de acuerdo. pacientes que llegan enfermos, exigiendo, digamos que hay un montón de particularidades que hacen que realmente sea una locura trabajar para los médicos. Sí, sí, es un sector bastante particular. Bastante, bastante, pero bueno, así Sí, todos nos enamoramos y creo que tú eres otra enamorada de este sector igual que yo. de Así que bueno, acuerdo. gracias de verdad por esa historia, qué chévere. Y hablando un poquito de lo que Blanca contaba, efectivamente, Blanca has vivido todo ese proceso de transformación de la actividad profesional de los médicos, eso que yo llamo el journey del médico y profesional de la salud. Creo que hiciste la descripción perfecta. Empiezan trabajando para una institución o para una clínica o para una EPS. Luego deciden muchas veces que quieren empezar a emprender. En tu caso, veo que compartías ese consultorio con tu médico, con tu esposo, donde los dos eran médicos y finalmente llegan a otro nivel que es este de construir una marca, ¿sí? Donde definitivamente es un reto gigante, ¿sí? ¿Cómo has visto todo ese cambio y cómo has sentido todo ese cambio tú en todos estos años?
Ay, Dios mío, yo tengo un defecto y es que yo lo que siento y lo pienso lo tengo que decir. Está perfecto, de eso se trata. No, Clara, la verdad, o sea, la verdad es que han habido momentos difíciles, momentos en el que yo creo que también, independientemente del sector salud, eh, todo emprendedor, como tú muy bien lo sabes, Ujú, cuando trabaja por su propio sueño, por decirlo de alguna forma, es quien se pone inicialmente la camiseta y ujú, encontrar personas que se la pongan contigo, pues a veces es difícil. ujú. Han habido momentos muy buenos, momentos en los que de pronto uno piensa que, hombre, si hubiera seguido lo que yo estaba haciendo antes, pues tal vez no estuviéramos en la dificultad que tenemos ahora. Pero Ujú. lo que único que yo sí, y eso lo pensaba ayer después de una actividad que tuvimos en el consultorio que fue espectacular, eh, sinceramente yo creo que no hubiera sido tan feliz como lo soy ahora. Ay, ¿Sí? sí. O sea, yo puedo tener todas las dificultades que quieras, pero yo realmente en mi trabajo, como estoy ahora, soy feliz. Ok, ¿Sí? qué Que bueno. no lo sentía nunca antes como yo me sentía cuando estaba en mi trabajo anterior. Podía Ajá. atender pacientes, podía, pero yo no veía y no palpaba lo que realmente es la pediatría, ¿sí? Ujú. Yo tenía pacientes que iban a la consulta, pero me iban 15, 20 días después porque no habían encontrado una cita antes y cuando llegaban Sí. pues ya no tenían nada o yo les Ujú, mandaba algún tratamiento y yo no podía saber si realmente evolucionaban bien o no, ujú, cosa que sí se hace diferente en este tipo de práctica ujú. médica. Y Claro. eso a mí me encanta. Entonces, que soy feliz, sí. Que bueno, que por otro lado de pronto tenemos que esforzarnos mucho más y que me duele un poquito, pues el tiempo que uno tiene que dedicarle en todo este esfuerzo. Claro, Entonces, con mi esposo y aparte acá somos los dos. Entonces, claro. o le dedica a él o le dedico yo, o le dedicamos los dos. Antes Ujú. de que entrara Amelia a trabajar, gracias a Dios que fue para nosotros un ángel y un respiro, Ajá. yo le decía a Gerardo, yo le decía, o sea, yo o tengo marido o tengo empresa, pero alguno de los dos, porque él Claro. se iba Sí, sí, a acabar realmente, física, mental, total. de todo, entonces ya la cabecita iba a estallar, entonces fue una ayuda realmente inmensa para él y bueno, entendimos que el médico realmente se forma Ujú, para hacer medicina y que nunca recibimos pues ninguna formación para hacer empresa realmente. Ajá, y el que es zapatero a sus zapatos, por algún lado ujú. tiene uno que eh, ubicarse. Claro, pero digamos que ahí siempre les digo, es que creo que ni siquiera hacen los administradores, que lo hablábamos con Sí, Melissa, ¿cierto? En una sí, sesión. sí, sí. No sé, Melissa, si te acuerdas de esa conversación que tuvimos en esa sesión de mentoring y acompañamiento de la mentoría, lo que Sí, hablábamos. claro. Es que ni siquiera nosotros que somos administradores estamos preparados para emprender. O Definitivamente, sea, por totalmente. eso te digo que el día a día y los errores, y ojalá no tuviésemos que cometer errores, pero esos también son los que nos ayudan. Total. Total, porque mira que somos formados, obviamente, para administrar empresas, pero siempre como en un contexto de una empresa grande, donde tú Sí, llegas a asumir el área financiera, el área de marketing, el área de ventas, pero nunca lo que te pasa en un emprendimiento donde tú eres sola, ¿sí? exacto. Estás tú al 100% de todo transversal y haya que hacer lo que haya que hacer, estamos ahí, como te pasó a ti con tu esposo, como le pasa seguro a Melissa también donde Claro. dice yo qué hago, pues de todo un poquito, Ujú, ¿cierto? Todo sí, lo de acuerdo. administrativo, como digo yo, ¿qué significa lo administrativo para un médico, Melissa? Todo menos atender, Total, menos atender a los pacientes. De total, resto, total, todo. total, exacto. Entonces, digamos que es un proceso normal. Ay, me encantaría que contaran un poquito, porque es una pregunta que me hacen mucho los médicos y me encantaría que sean ustedes quien lo contesten, y es, Blanca, ¿en qué momento deciden ustedes que necesitan un administrador o un gerente, alguien que realmente se encargue de eso? ¿Y cómo fue para ti? Y después me encantaría conocer el lado de Melissa, cómo fue llegar a empezar a trabajar con médicos y esos principales retos del proceso. Bueno, mira, porque ¿cómo nos dimos cuenta que realmente necesitábamos una persona que gerenciara? Porque esa es la Ujú. palabra, pues Sí.
Normalmente el médico se apoya inicialmente pues, de la secretaria, por decirlo así, o del asistente administrativa que trabaja al día a día con ellos. Y Ujú. así lo hacíamos nosotros antes. Sí, Era la persona que tenía en su horario laboral un tiempo también para dedicarse pues al proceso de facturación, sí, ¿sí? Pero siempre nos dábamos cuenta que, o sea, el engranaje nunca funcionaba. ujú, Por decir algo con la facturación, pues sí, se pasaba la factura, pero no se le hacía el seguimiento a qué pasaba con esa factura, ok, ¿sí? Si tenía una sí, glosa, qué era lo que pagaban, porque muchas veces las prepagadas te pagan una factura, pero te desglosan un monto, entonces el valor por el que tú lo pasas no es el mismo por el que entra. Entonces, había que hacer una conciliación, o sea, había que hacer realmente un proceso un poco más detallado, sobre todo sí, en ese aspecto. ujú, Y creo que ya fue cuando nos dimos cuenta que dijimos, no, aquí tiene que venir una persona que aparte solamente, no solamente sea facturar, ujú, sino también lleve todo el proceso de el seguimiento de esa facturación. ujú. eh, y ahí fue cuando pensamos pues ya en una administradora de empresas. Ok, súper. Y Melissa, ¿cómo te fue a ti llegando a este mundo? ¿De dónde venías? Que es una pregunta que me hacen también mucho. Bueno, fíjate que yo, mi labor siempre ha sido más comercial. Pues yo soy administradora, pero mi labor ha sido más comercial, entonces había trabajado en sectores de alimentos, en sector de educación, pero jamás en la medicina, pues en el sector salud. Y Sí. cuando llego al sector salud, lo que hablábamos inicialmente tiene sus complejidades, empezando por la parte de la normativa. Ujú, Inicialmente total. yo pensaba Sí. que mi trabajo iba a ser más lo que dice la doctora, de mirar la facturación, hacerle seguimiento, revisar las glosas, hacer los reclamos, porque muchas veces hasta las glosas son automáticas, entonces tú Ujú, siempre pues a dar respuesta y de manera oportuna para poder pues hacer, recuperar esos dineros pues que ellos te retienen sí. pero me doy cuenta que no solamente en un tema de facturas, eh, ahí empieza entonces a tener toda la documentación al día, a mantener las tarifas con nuestros clientes actualizadas, pues porque tampoco se había tenido tiempo de poder hacer eso, Ujú, a organizar las actividades de las personas que nos apoyan, las dos secretarias que tenemos, más la persona pues de facturación. Entonces empezar como a construir todo ese equipo y ujú. mirar todas esas tareas pues que van, como dices tú, de manera transversal y que de una pues repercuten sin darse uno cuenta en la atención del paciente. Mira que esa pregunta nunca te la había hecho. Y cuando los Ujú. médicos me preguntan cuál debería ser el perfil, porque en este momento, en una de las mentorías personalizadas que tengo, me hicieron esa pregunta. Y yo siempre contesto y digo, debe ser un administrador de empresas, debe ser un administrador que haya manejado equipo, pues para que pueda llegar a Ujú. integrar todo esto. Y siempre les digo, y me parece que es clave que sea un administrador con un enfoque comercial. Siempre les digo eso y todos me dicen, pero Clara, ¿por qué? Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo fui comercial siempre, ¿sí? Ajá. Yo trabajé en ventas, trabajé en marketing, fui Key Account Manager cuando empecé, luego hice parte de, bueno, del negocio de desarrollo de productos y empaques y bueno, todo lo relacionado también con marketing. Pero siento que una de las grandes diferencias, y bueno, ustedes hoy lo viven también en Factura Más, y es haber traído como toda esa habilidad comercial y haber Ujú. entendido que si uno ve los pacientes como clientes, sí, en el sentido no de querer venderles por vender, sino en el sentido de tratarlos como trata uno a un cliente, como esa figura súper especial, Claro, donde comercialmente estamos acostumbrados a decir que el cliente siempre tiene la razón y que la empresa siempre está alrededor del cliente. Y traer, incorporar todo eso comercial, creo que hace mucho la diferencia en el sector de salud. acuerdo, ¿Tú qué opinas de eso? de acuerdo, yo estoy de acuerdo. ¿Qué piensa la doctora? Si Claro. has sentido... Pues sí, la verdad, nosotros, cuando el médico le ha tocado ser paciente, Sí. es, creo que se logra humanizar
bastante, Ujú, porque siempre uno se pone como en el lugar de la otra persona, ujú. en el lugar del paciente que está solicitando pues un servicio Sí, y eso pues ayuda mucho. A nosotros particularmente los pediatras nos toca lidiar no solamente con el paciente, sino también con la familia, con que es la con la familia. mamá, el papá, los todo. abuelos, Ajá. con todos ellos. Entonces también nos toca tener esa capacidad pues, de escucha y de lograr empatizar con ellos. Empatía. Exacto, para dar la mejor atención que podamos dar. Ok. Entonces, pero, por ejemplo, no hay cosas que hagan, o sea, siempre hay algo que puede, de pronto, por decirlo así, dañar un poco esa relación, Ujú. que puede ser de pronto no del médico con el paciente, pero sí una llegada tarde, Ujú. entonces, o la espera de pronto en la sala de espera. Entonces, todos son procesos que van más allá de solo la atención y depende de pronto, como nos lo has enseñado tú, desde la persona que recibe Ujú. al ¿Cómo paciente impacta? cuando llega al consultorio, exacto, Ujú. ya impacta Ujú. y del lugar donde ellos estén esperando también la consulta va a impactar. Acá hemos tenido muchas veces el aire acondicionado de la sala de espera dañado y te podrás imaginar todo el mundo de mal genio, pero Claro, cuando estamos con el aire bien, está todo el mundo calmado. claro, claro. Entonces, todo eso tiene un impacto en la propia atención pues, del médico. Entonces, Ok. sí, sabemos que todo debe girar en torno a una buena atención, Ujú. ¿sí? A una buena atención. Ujú. Así es, así es. Bueno, pregunta obligada, ¿por qué unos médicos que se asocian y crean un negocio y además tienen una gerente? ¿En qué momento se les ocurre que de pronto una persona, un tercero, una mentoría, y hablemos ahí sí un poco de la llegada a a este mundo de mentorías de ustedes? ¿En qué momento deciden incorporar a alguien en este proceso y empezar a buscar? Y me encantaría saber también un poquito cómo llegaron a trabajar conmigo, que hablemos un poquito de la historia. Bueno, yo te puedo decir cómo llegamos, y Meli, al proceso. Bueno, realmente, yo te conté cuando empezamos que me llegó tu publicidad pues del curso desde principios de este año, desde Ok, enero de este año, sí. y me pareció muy interesante todo lo que planteabas. ¿Y qué nos ha pasado, por lo menos a Gerardo y a mí? Que siempre hemos sentido que muchas veces pensamos estrategias para mejorar y a Ujú, veces se nos quedan en solamente pensarlo. ujú. Entonces se nos hacía como difícil el tema de poner en práctica esas estrategias y muchas veces y siempre nos pasa por falta de tiempo, Ok. ¿sí? Por Ujú. falta de tiempo porque vivimos el día a día en la consulta Claro. y para poner pues en camino esas estrategias, ponle tú un ejemplo, los remisores. Entonces, Sí. si los remisores nos toca a nosotros organizar todo el proceso, reunirnos, ir, visitar, Ujú. entonces eh, se nos va pasando el tiempo y se van quedando los procesos allí. Entonces Ujú. yo leía lo que tú decías y yo decía, eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que Claro. nosotros tenemos que hacer, eso es. Entonces, siempre te seguí algunos en vivos que hiciste, estuve ahí presente, uno o dos, antes de tomar la mentoría, y Sí. cada vez me convencía más de que era lo que teníamos que hacer. Hasta Ok. que llegó el grupo 10 de aniversario, Sí. y bueno, le dije a Gerardo, es el momento, y le comenté a Meli, y me dijo, vamos, De una. de Qué una, buena que fue. Ok. y fue cuando llegamos a hacer la mentoría. Ok. Ok. Bueno, súper, me encanta. Y siempre les pregunto cuál es como ese antes y después, cómo llegaron acá y cuál ha sido ese principal cambio o ese principal resultado que ustedes pudieran destacar de este proceso. Además que eh, este grupo ha sido, bueno, fue bien especial obviamente por el aniversario y demás, pero eh,
han empezado a tener resultados. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, ahí sí puedo hablar yo Adelante. porque, porque yo hice muchos ajustes, o sea, a través de todas las herramientas que nos dabas, empezamos a hacer ajustes desde la parte de adentro en cuanto a organización. Porque si bien es cierto que teníamos unos procesos, Sí. habían procesos con fallas, como con una pata chueca que sabíamos cómo tenemos que hacerlo, pero de pronto no teníamos como la dirección exacta. Entonces Ok. fueron reveladoras como muchas herramientas que tú nos diste, comentarios que hacías, Ujú. que nos hizo a nosotros tomar decisiones importantes en cuanto a lo que te digo, en cuanto a los Sí. procesos. Hoy en día te puedo decir que nosotros hemos visto mejoras en los agendamientos, Ujú. hemos visto mejoras en las confirmaciones de las citas, porque, vuelvo y te repito, antes estábamos haciendo actividades que de pronto no nos estaban generando valor, Sí. sino por el contrario nos estaban desgastando y estábamos descuidando de pronto el tema de la confirmación de la cita. Lo dejábamos nada más a un mensaje y no hacerle seguimiento, pues por falta de tiempo, por estar haciendo cosas que de pronto no es lo que le estaba generando valor Ujú. a nuestra atención, a nuestro proceso como tal. Sí. Entonces, bueno, ha sido un proceso muy bonito, ha sido un proceso de mucho aprendizaje, Ujú. pero lo que te puedo decir hoy en día es que nos ha impactado mucho es el tema de los agendamientos y de las confirmaciones de las citas. Y pues ni se diga internamente para mí como administradora ver que hay cosas que ya están trabajando un poco más solas, que ya no necesitan de pronto de mi seguimiento día a día, sino que ya me puedo dedicar a otras actividades Ujú. y que esto de pronto vayan dando un poco más sin mi supervisión constante. Ay, bueno, pues me encanta porque entonces estamos cerca de empezar a facturar más. Así es, así es. Bueno, pues me encanta. Y Blanca, Blanca, hemos hablado mucho del síndrome de la bata blanca. ¿Quieres contarnos algo de Sí, eso? sí, sí, de eso es lo que te iba a decir. De pronto a Meli en ese aspecto, pero personalmente, en cambio de mentalidad. Tú lo Ok. decías que te pasa pues que cuando haces la mentoría con los médicos, como si estuvieras haciendo una sesión psicológica o algo así. Una Porque psicoterapia. una porque sí, pues como decías tú, a nosotros nunca pues se nos pasa por la cabeza pensar que una consulta es vender un servicio, Ujú. ¿sí? Ujú. Pero bueno, aprendimos que toda actividad que recibe una compensación a cambio es como si fuera una venta. Entonces, realmente sí, a veces a nosotros se nos dificulta un poco por creer que es una vocación Ujú. ponerle de pronto precio pues a nuestro trabajo o a nuestro tiempo como tal. Ujú. Y creo que para mí personalmente ha sido una de las más pues revelaciones o como aportes y cambios de mentalidad en cuanto a mi ejercicio profesional, porque siempre pues ha sido la consulta lo mejor que he podido dar de mí y obviamente lo sigo dando, pero pues llegará un momento o llega el momento en el que ya tú consideras eh, que eso vale, Ujú. ¿sí? Y no es que no valga o que yo no pensara que valiera, Sí. sino que te daba pena decir vale tanto, Ujú. ¿sí? Ujú. Entonces, si ya tú lo asumes y lo interiorizas, pues probablemente cada día me va a dar menos pena. Bueno, pues no, gracias por contarlo así abiertamente, porque al final, como siempre les digo, yo siento que aquí el principal beneficiado también siempre va a ser el paciente, porque estamos poniendo al paciente en el centro, estamos construyendo alrededor de él. Y también ustedes en este proceso más comercial se están dando cuenta que desarrollar mejores servicios y darle la posibilidad al paciente de llegar a un servicio más premium, con mejores características, pues al final el paciente pues va a tener un mejor proceso de recuperación, que es lo que siempre hablamos. Así que De bueno, acuerdo. no, a las dos
Mil y mil gracias nuevamente hoy viernes acá en la tarde, conectadas después de una jornada larga, como lo decía Blanca ahora, de verdad, gracias. Me encanta tenerlas acá, me encanta haberlas tenido en el grupo de la mentoría, en ese grupo de aniversario, y me encanta tenerlas también en el siguiente ciclo que se viene para que sigamos trabajando Súper. juntas. Y espero ya empezar a ver también resultados cuantitativos y ver números acá que mejoran también el resultado del negocio. Claro Bueno, que Súper. sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. no, a ustedes, mil y mil gracias. Gracias. Descansen este fin de semana y de verdad gracias por compartir con nosotros todas estas historias de todo lo que tiene que pasar para que hagamos que las cosas pasen en un consultorio de negocio de la salud. Bueno, Listo. un Gracias. Vale. abrazo. Gracias, que Chao, que estés estén bien. bien. Chao. Chao.